Estamos nuevamente Perfecto. a grabar. Bueno, buenos días o buenas tardes, pienso allá también. Vamos a empezar entonces con la segunda sesión de nuestra mesa del día de hoy. Bueno, para la gente que algunos pienso que recién se conectan, bueno, soy Víctor Lafuente. Trabajo en la Universidad de Aix-Marsella en el Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos. Y bueno, y tengo el papel del malo, del censor, me toca. Eh, y aquí no les puedo pasar el papelito de cuántos minutos quedan, ¿sí? Así que para cada presentación tienen 15 minutos. Yo les voy a escribir en el chat quizás cuántos minutos quedan, pero cuando lleguemos a los 15, ahí sí, 16, 17, quizás un par más, ahí sí voy a ejercer mi rol de malo de la película, ¿sí? Eh, Tengo que anunciarles que de las presentaciones que teníamos hoy, lamentablemente, Renato Ribeiro y Felipe Loreiro, que tenían una presentación sobre la construcción de la amenaza soviética en la política estadounidense en Latinoamérica, 1957-1958, no van a poder participar por razones de familiares y de salud. Así que yo empezaría dándole la palabra a Edgardo Fonseca Zúñiga de la Universidad de Costa Rica. ¿Sí? Yo voy a decir solamente la afiliación institucional por cuestiones de tiempo y ustedes agregan lo que crean que sea pertinente para la presentación, para la divulgación. Así que sin más, Edgardo, bienvenido, tienes la palabra. Ok, muchísimas gracias. Entonces déjame ver para compartir la pantalla. Ok, perfecto. Muy bien. Solamente por favor me confirman si están viendo la presentación. Sí. Ok, perfectísimo. Entonces voy a colocar el cronómetro e iniciamos. Muy bien, bueno, buenos días aquí desde Costa Rica. Agradeciendo el espacio que me otorgan esta mañana. Entonces, bueno, sin más, a presentar el resultado de un trabajo que vengo desarrollando desde el año 2023, un proyecto que ganó un fondo concursable aquí en la Universidad de Costa Rica, el Fondo Estímulo a la Investigación, en el cual, bueno, trabajé el papel de prensa estadounidense, principalmente de New York Times y la revista Time, en torno a la construcción discursiva del conflicto centroamericano del 79 hasta el 96. Y bueno, entonces lo que voy a presentar a continuación se desprende de ese esfuerzo eh, con una ponencia que he titulado Jóvenes marxistas, demócratas moderados y contras, el discurso editorial de The New York Times en torno a el conflicto en Nicaragua del 79 a 1990. Básicamente, entonces, el objetivo de la ponencia es analizar el posicionamiento editorial del periódico estadounidense en torno a todo el proceso nicaragüense, desde el triunfo de la revolución en julio del 79 hasta las elecciones de 1990 y el triunfo, perdón, de la Unión Nacional Opositora con doña Violeta Barrios de Chamorro en la fórmula presidencial. Muy bien, entonces. Ahí hay dos portadas de New York Times que me parece resumen bien este periodo. La del 20 de julio de 1979, en la cual la portada informa acerca de la entrada a Managua de el grupo insurgente de sandinista. Y ya, bueno, cuando ya se tomó el poder, ya Somoza había salido del país y inicia entonces todo ese proceso de la década revolucionaria. Y el proceso se cierra con una portada que aparece en febrero de 1990, en el cual el diario estadounidense informa sobre el triunfo de Doña Violeta en las elecciones de 1990. Entonces, ¿qué hay que entender para contextualizar esta investigación? El contexto de Guerra Fría, evidentemente, ese equilibrio que existía se rompió en 1979, es un año clave. Está la Revolución Islámica en Irán en enero del 79 con la salida del Shah. Está el triunfo de la Revolución Sandinista, como lo acaba de acotar, y también está la invasión que los soviéticos hacen a Afganistán. Entonces es un año clave que rompe la tensa relación de la Guerra Fría
y desde un punto de vista de la política interna estadounidense hay un discurso muy fuerte de achacar a Jimmy Carter y a la política exterior estadounidense de la administración Carter la culpa en ese proceso. Varios sectores estadounidenses acusan a Carter de ser blando, de ser suave y que por culpa de ese posicionamiento los comunistas avanzaron. Entonces, eso explica en parte el triunfo que va a tener el neoconservadurismo y la figura aplastante que va a ser Ronald Reagan durante toda la década de los 80. Entonces, finalmente, o al final, Nicaragua se va a convertir en un eje central dentro de de la política estadounidense, dentro de la doctrina Reagan, en esta lógica de contención global del comunismo. Muy bien. Entonces, hablar también un poco de la fuente. Encontré 128 editoriales sobre Nicaragua en el periodo que propongo, en estos 11 años. Y aquí nada más quiero extraer un par de picos de la cantidad de editoriales relacionados con los elementos políticos que ocurrían en Nicaragua en el momento. Hay una cantidad importante durante el triunfo de la revolución, entonces el posicionamiento del diario sobre todo ese proceso. Después, hacia el 83, cuando inicia más fuertemente el proceso o se nota la estrategia estadounidense de financiar el ejército contrarrevolucionario, también el New York Times se posiciona. Y hacia el 85-86 también hay un fuerte presencia editorial de Nicaragua relacionado principalmente con el escándalo Irán-Contra, que va a tener una repercusión enorme en la opinión pública estadounidense. Y hacia el 88 es interesante también observar que es cuando inician los procesos de paz. Ya pasó los procesos de, digamos, Esquipulas II, perdón, y Zapoa, los procesos de paz de Zapoa. Entonces también ahí hay una importante repercusión editorial. Y hacia el 90 con lo que va a ser el triunfo de la UNO y el respaldo, ya lo vamos a ver, que el New York Times da a Doña Violeta. Muy bien, entonces, la propuesta la coloco en tres secciones. En la primera, le he titulado Esperanzas en Carter y desconfianza en los sandinistas. Y básicamente lo que quiero observar acá es el posicionamiento que va a tener el diario neoyorquino en torno a la última etapa del somocismo y el inicio de la revolución en Nicaragua después del triunfo de la insurrección del 79. Entonces, lo primero, el diario va a calificar a Somoza como un tirano, se va a unir a esta lógica de que observa al dictador nicaragüense como ese monstruo que bombardea a su propio pueblo. Y el New York Times también va a tener un discurso en el que va a admitir la responsabilidad de Estados Unidos en la construcción de ese déspota. El New York Times va a insistir que Somoza es un remanente de la invasión marine de principios del siglo XX que termina en la década de los 30 y entonces achaca a esa política dura externa estadounidense la existencia de una tiranía como la somocista. Inclusive lo coloca como una advertencia para el presidente Carter de no repetir ese intervencionismo en Nicaragua porque la única consecuencia que tiene es justamente la que crear tiranos como fue el caso de la dinastía Somoza. Después aquí hay un elemento fundamental. El New York Times insiste en la pluralidad que existe a la oposición a Somoza. A pesar de que, lo vamos a ver, el New York Times reconoce el papel del Frente Sandinista de Liberación Nacional, también lo coloca, lo equipara con la presencia de otros actores importantes en el proceso insurreccional. Esto es fundamental porque hay que entender que el New York Times rápidamente le disputa el protagonismo al sandinismo dentro de ese proceso de derrocamiento de Somoza. ¿Y por qué esto es importante? Porque el New York Times lo que insiste a la hora de dialogar con la administración Carter es que Estados Unidos debe identificar cuáles grupos dentro del proceso insurreccional pueden ser afines a los ideales democráticos, liberales, representativos de Estados Unidos. Eh, lo vamos a ver más adelante, pero el genérico que se utiliza para este grupo es el de los demócratas moderados. Así es como el diario insiste en llamarlos durante la década. Entonces, el New York Times básicamente eh, da una alerta sobre el extremismo de izquierda que pueden tener los sandinistas, pero advierte o da la advertencia de que eso puede ser moderado o eso puede ser
atenuado si el gobierno estadounidense concentra eh, su atención diplomática y su atención en cooperación a promover a los grupos que estarían de acuerdo con colocar en Nicaragua una democracia parecida a la estadounidense. ¿Qué es lo que dice entonces el New York Times sobre el sandinismo? Alerta que es extremista y advierte de que Nicaragua va en rumbo hacia convertirse en una nueva Cuba. Ya hacia 1980, el diario se posiciona de esta manera y reproduce ese famosísimo argumento de la traición al ideal democrático de la revolución. Ya hacia el 80, hacia el 81 es claro que el New York Times observa que el sandinismo se convierte en un nuevo poder hegemónico y autoritario. Y son principalmente estos dos elementos, la restricción de libertades individuales. El caso simbólico para eso va a ser toda la censura que se va a aplicar al diario y la prensa de la familia Chamorro y la ausencia de pluralidad política. De hecho, el New York Times va a ser muy crítico del proceso electoral del 84, el cual se va a observar como un proceso meramente simbólico. Y bueno, entonces el New York Times sí se coloca dentro de la lógica de que la necesidad de democratizar a Nicaragua. El asunto está en el cómo, el método. Y aquí viene entonces lo que he llamado Reagan y el imperio del mal, el segundo elemento que quiero destacar, que es el posicionamiento que tiene el diario con respecto a la figura de Ronald Reagan y a la política de Reagan en Centroamérica, que, para dejarlo bien claro, es un posicionamiento completamente de enfrentamiento. Entonces, el New York Times es claro a la hora de definir a Reagan como un nuevo tirano. Muy prontamente el New York Times se colocó como un diario crítico del neoconservadurismo que alimentaba la administración Reagan. El diario critica y es opuesto completamente a la administración de Reagan. Prácticamente el principal argumento con el que el diario critica el sistema de valores que Reagan promociona es con la lógica de la doble moral, que por un lado Reagan habla de la libertad, inclusive llama al ejército contrarrevolucionario los Freedom Fighters, pero por otro lado apoya gobiernos autoritarios en el hemisferio. Y que un caso emblemático también de este elemento de la doble moral es, por ejemplo, lo relacionado con las poblaciones indígenas, que por un lado Reagan se arroja la protección de las poblaciones indígenas del Caribe nicaragüense, pero por otro lado no se observa las condiciones de los indígenas del resto del continente, por ejemplo, Guatemala o bueno, en el caso guatemalteco, que son atacados directamente por un gobierno que Reagan apoya, y ni siquiera los de su propio país. Y bueno, ¿por qué Reagan es un tirano? Básicamente ignora el control político del Congreso, que los dos periodos estuvo dominado por demócratas, y que básicamente gobierna ignorando la delimitación constitucional a su poder. Entonces, ¿qué es lo que el diario propone? Que Reagan gobierna a partir de mentiras, secretismos y componendas. Y el mejor ejemplo que el diario, el New York Times, coloca para esto es hablar del escándalo Irán-Contra, que al final de cuentas el elemento fundamental de la política exterior de Reagan en Nicaragua, que va a ser apoyar al ejército contrarrevolucionario, va a ser a partir de secretismos y pactos oscuros, tráfico de armas, tolerar tráfico de drogas, etc. Entonces, el diario se posiciona en contra de la política de Reagan, considera que la lógica de guerra que Reagan promociona es peligrosa y provocadora, y también el diario hace referencia a lo que es esta estrategia global de la contención del comunismo al hablar de la presencia de la Liga Mundial Anticomunista dentro de la lógica de Reagan y de la privatización del conflicto, de la empresa, que significa también crear estos ejércitos anticomunistas. Recordemos que la Contra es parte de un ejército, de una lógica global, que también, por ejemplo, está la UNITA en Angola o están los mujahidines en Afganistán, que es esta lógica de financiar estos ejércitos contrarrevolucionarios. Y bueno, ¿qué es lo que dice el New York Times? Que el posicionamiento de Reagan lo que hace es favorecer a los sandinistas porque los ayuda a alimentar ese discurso de que se están defendiendo ante una agresión externa. Y que Reagan ignora otras alternativas, como sería el Grupo Contadora o el Plan Arias de Paz, que intentaron utilizar una salida negociada al conflicto. Muy bien, en la última sección entonces, lo que he querido identificar es los aliados y los enemigos que el mismo New York Times propone que se pueden encontrar en la revolución nicaragüense. Aquellos que llama aliados
eh, los más destacados son los que el diario, el mismo diario les da el genérico de demócratas moderados, que sería principalmente el grupo empresarial que se unió, se organizó en el Consejo Superior de la Empresa Privada, el COSEP, que estos son empresarios de tradición conservadora, la mayoría, que tienen un antisemocismo histórico, un antisemocismo que inclusive hunde sus raíces en un antiliberalismo, ya desde inicios del siglo XX, finales del XIX, y la familia conservadora y la empresa conservadora emblemática de estos demócratas moderados sería el diario La Prensa, de la emblemática familia Chamorro Barrios, bueno, pero Joaquín, que fue asesinado por el régimen en el 78, y bueno, doña Violeta, que se convierte en todo un símbolo de esa oposición moderada. Que de hecho también se insiste mucho en la división que tiene la familia Chamorro Barrios. Uno de los hijos trabajan para el diario Barricada, en tanto que otros están en el diario y la prensa en la oposición, inclusive hay otros trabajando con la contra, exiliados en Miami. La Iglesia Católica va a ser el otro gran actor de estos demócratas moderados, que va a ser una fuerza moral de denuncia, que también aquí es muy importante entender que la Iglesia Católica fue un espacio también de disputa entre el sandinismo y la oposición, porque mucha de la base de sandinista estaba en las comunidades eclesiásticas de base y esta visión alternativa del catolicismo a través de la teología de la liberación. Bueno, hay que recordar, por ejemplo, los hermanos Cardenal, que fueron parte del gabinete sandinista, sacerdotes, pero la Iglesia Católica institucionalizada con Orlando y Bravo, perdón, el obispo, van a convertirse también en una institución a la cual el New York Times va a apostar. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que dice el New York Times? Que este grupo fue abandonado por la política de guerra de Reagan. Reagan no los considera y al final de cuentas, hasta 1988 que inicia el proceso para la democratización de Nicaragua, que termina en el 90 con la elección. Entonces, bueno, se apostó a la UNO y a Violeta Chamorro como la mejor decisión para poder hacer esa democratización. ¿Y cuál es el enemigo por excelencia? Dice el New York Times, la contra. El New York Times parte de la idea de que la contra es un ejército de exiliados y un apéndice de la política guerrerista de Reagan. El New York Times no considera la lógica que ve a la contra como un ejército campesino y como un producto de las contradicciones de la revolución, sino los ve completamente como una extensión de Reagan y de la política de guerra. Un grupo con extrema dependencia de la ayuda estadounidense y el New York Times insiste en verlos como que están escasos de apoyo popular y que son una imposición de una guerra encubierta e ilegal que Estados Unidos hace. Por lo tanto, la contra para el New York Times es un ejemplo de ese desgaste moral que tiene Estados Unidos a la hora de agredir a un país y respetar el derecho internacional. Que, bueno, se impulsa una guerra que es encubierta, laberíntica, completamente ineficaz. Y finalmente, para el New York Times, la contra en realidad es una moneda de canje que tiene Reagan. El verdadero papel que tiene este ejército contrarrevolucionario es ayudar en procesos de negociación para que Reagan coloque o quite ayuda en tanto lo necesite. Y bueno, ya para finalizar, que ya me pasé un minutito, pero bueno, esa fotografía me parece que es la que resume de una mejor manera el posicionamiento del diario durante esta época, puesto que al final de cuentas el proceso de desmovilización y de democratización sí tuvo como protagonistas a los dos elementos que el New York Times destacó más, que sería la Iglesia Católica, que está el cardenal Obando, y a doña Violeta Chamorro, de la UNO, que es parte de esa oposición, de esos empresarios conservadores que el New York Times tanto respaldó. Entonces eso sería. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la interesantísima presentación, pero también por el aspecto cronológico, Edgardo, que has respetado con una maestría extraordinaria. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Adrián Celentano de la Universidad de La Plata. Adrián, Hola, hola. Sí. ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, que va a hacer una presentación sobre la nueva izquierda argentina y la recepción de la teoría del presidente Mao sobre los tres mundos. Folletos, revistas y periódicos sobre la situación de los países de Asia
África y América Latina. 15 minutos a partir de ahora. Muchas gracias. Bueno, no sé si se ve eh, el Power Kermés. Se está cargando. ¿Se está cargando? Ah, bueno. Bueno, buenas tardes, buenos días para todos. Bueno, yo me llamo Adrián Celentano, soy investigador de la Universidad Nacional de La Plata y integrante también investigador del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas, el CEDINCI de Argentina. Y mi ponencia está centrada en una serie de investigaciones sobre el tercermundismo latinoamericano y específicamente me interesa prestarle atención a la forma en que se fue recepcionando los diferentes posicionamientos de los comunistas chinos entre los intelectuales de la nueva izquierda argentina. Este proyecto de investigación es un proyecto de investigación que abarca, perdón, ¿se ve el Power? Sí, 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 Adrián se ve. perfecto. Bueno, Va un PDF, perdón, ¿eh? sí. Está. Bueno, este proyecto de investigación es más amplio, como decía, abarca una serie de países sudamericanos y las formaciones de la nueva izquierda intelectual en esos países y especialmente cómo fueron recepcionadas las ideas del Partido Comunista de China y especialmente las teorías maoístas sobre el tercer mundo en esos países, ligándolas con las transformaciones en el campo editorial, en el campo de las redes revisteriles y las inserciones de los intelectuales en las universidades. Lo que tenemos en esta imagen, por ejemplo, son dos revistas claves de la nueva izquierda que articularon las primeras formas del tercermundismo. Una, la más populista, alineada con el movimiento peronista, que es la revista Antropología Tercer Mundo, y la otra, la revista de Problemas del Tercer Mundo, que orientada por Ricardo Piglia, David Viñas y otros intelectuales como Paco Urondo y Aníbal Ford y Juan Carlos Portantiero, animaron una lectura tercermundista de la política y de la cultura que marcó una radicalización en el año 68, en el marco del 68 global. En ese momento, las expectativas sobre la emancipación del tercer mundo, sus lecturas en clave fanoniana, la recepción de las teorías de la dependencia, el desarrollo de la crítica brasileña, especialmente de los sociólogos como Teotonio dos Santos, Fernando Enrique Cardoso y tantos otros, fueron articulando un conjunto de modulaciones específicas en Argentina, al igual que en Brasil, en Uruguay y en parte también en Chile, de diversas formas del tercermundismo. Esta investigación, que insisto tiene un carácter más amplio, ¿sí? Busca también identificar los distintos grupos que articularon lecturas tercermundistas y valernos de los instrumentos de la historia intelectual y de la historia del libro y la edición para poder reconstruir la forma en que se articularon las redes y cómo se apropiaron creativamente de las ideas que se disputaban en ese momento en las izquierdas a nivel mundial, sea de la Unión Soviética, sea de China o de otros países como Yugoslavia, ¿no? Que bregaban o disputaban su relación con los países de Asia, África y América Latina. Específicamente nos interesa cómo, por ejemplo, se fue procesando la herencia del tercerismo uruguayo en una forma de tercermundismo por parte del Grupo de Marcha, de la revista La Cinemateca del Tercer Mundo, cómo fue reformulado y tensionado el legado de la tercera posición planteada por Juan Domingo Perón en Argentina, tensionado también con el tercermundismo por parte de la tendencia revolucionaria peronista y sus intelectuales, como los de la revista Antropología Tercer Mundo, la revista Envido y otros intelectuales ligados a la revista Ciencia Nueva y luego al grupo gramsciano de pasado y presente. También nos interesa mucho cómo la nueva izquierda no peronista en Argentina recepcionó las tesis tercermundistas, especialmente por parte del grupo de la revista Los Libros, que en un primer momento encabezó Héctor Smukler, y luego la tomaron bajo su control Beatriz Arlo, Carlos Altamirano y Ricardo Piglia, tres intelectuales ligados a dos organizaciones maoístas, los dos primeros al Partido Comunista Revolucionario y Piglia a Vanguardia Comunista.
Ellos también modularon una lectura del problema del tercer mundo en la revista Los Libros, ¿sí? Y esta disputa alrededor del sentido y del concepto de tercer mundo terminó siendo una cuestión decisiva para la nueva izquierda intelectual, por lo menos para un conjunto de grupos que en este momento me interesa analizar en esta ponencia, ¿sí? Por lo tanto, nos vamos a acotar a un grupo de experiencias revisteriles, editoriales, y si el tiempo nos lo permite, podremos llegar a finalizar eh, en la, en la circulación del folleto, del folleto de Pekín Informa, que se llamó la teoría, la teoría de los tres mundos del presidente Mao es una gran contribución al marxismo-leninismo. Así era el título del folleto. ¿Sí? Eh, la importancia y el peso del maoísmo en la circulación de revistas y de libros en en Argentina. Tengo aquí solamente tres o cuatro etapas muy representativas, ¿no? Una de la autobiografía, editada por una pequeña editorial cordobesa, luego una biografía de José Aricó, publicada por la colección del Centro Editor de América Latina, que tiene una trascendencia magnífica, una circulación de decenas de miles de ejemplares en Sudamérica, no solamente en Argentina, sino también en Sudamérica. La colección Transformaciones en el Tercer Mundo, donde ya Tercer Mundo compone el título de una colección fascicular, cuyo primer justamente número es el número dedicado a la biografía de Mao, ¿sí? Y un voluminoso ejemplar de Hechos del Tercer Mundo, que justamente tenía la biografía de Mao y en la tapa a unos jóvenes guardias rojos portando retratos de Mao. Esta selección de materiales está hilvanada claramente por la lectura de las nuevas izquierdas argentinas respecto de la representatividad de Mao como un líder que a la vez renovaba el marxismo-leninismo, se integraba en la lucha de los pueblos de Asia, África y América Latina y los consideraba la fuerza motriz de la revolución. O sea, la nueva izquierda intelectual lo va a interpretar a Mao Zedong y se va a apropiar creativamente de sus ideas, algunos para identificarlo con Perón, con Juan Domingo Perón, el líder populista argentino, y otros justamente para considerar que Perón era un líder burgués y que no se podía seguir su liderazgo. Ahora, estos materiales que tengo aquí presentes en el Power resultan interesantes porque la autobiografía que presento aquí la tapa en negro es de 1969 y fue reeditada, y hay tres reediciones de la biografía de Mao Zedong por José Aricó, en materiales del Centro Editor de América Latina, publicados entre 1970 y 1973. Me parece importante porque justamente a partir de 1973 comienza un proceso que me interesa señalar para precisar el objeto con el que estoy trabajando. La lectura por parte de las izquierdas, de los intelectuales de izquierda alineados con el peronismo y con la tendencia revolucionaria del peronismo, van a dejar de desarrollar una propaganda de las posiciones del Partido Comunista de China y de Mao Zedong a partir de 1973. Una cuestión notable, por ejemplo, en la revista Crisis, donde hay una sola nota sobre Mao Zedong y es referida a Lin Piao, y no se habla respecto de cómo continúa modulando el tercermundismo el Partido Comunista de China. Esto se debe a un doble problema que se le presenta a estos intelectuales de la izquierda peronista, de la nueva izquierda, que residían, por un lado, en una doble faceta que tiene esa modulación del tercermundismo. Por un lado, que el peronismo está embarcado en el gobierno, ya vuelto Perón en 1973, luego de su muerte en 1974, un fuerte giro hacia la derecha por parte de su sucesora, Isabel Martínez de Perón, ¿sí? Y la propagandización de la tercera posición como la verdadera doctrina del peronismo, lo que significaba un problema para los intelectuales de la izquierda peronista alineados con el tercermundismo en clave marxista. Más aún cuando esa modulación de la tercera posición termina convergiendo con una denuncia muy clara de no solamente del imperialismo estadounidense y de los imperialistas occidentales, sino también de la Unión Soviética como imperialista. Y esto era un problema que bloqueaba la discusión
por lo menos en esa tendencia y la circulación de materiales referidos a este problema. Y esto se va a ver tensionado también en otros segmentos que podrían ser llamados minoritarios, de figuras más aisladas dentro del campo intelectual, ¿sí? Que no tenían partidos políticos en los que se identificaran y que justamente operaban en el campo editorial y en el campo revisteril de un modo más autónomo, como es el caso de Juan José Sebrelli y otros intelectuales ligados al Frente de Liberación Homosexual. Aunque Juan José Sebrelli, integrante del grupo de la revista Contorno, había formado parte de la nueva izquierda, en particular de la fundación del grupo contornista en su etapa existencialista, Sebrelli se destacó por su versatilidad y su capacidad analítica en diversos ensayos, como el de Ezequiel Martínez Estrada, Una rebelión inútil, de 1958, Buenos Aires, vida privada y vida cotidiana y alienación, de 1961, que fue un bestseller, ¿sí? Y un famoso título de 1966 que fue Eva Perón, aventurera o militante, ¿no? Eh, Esos libros, esos ensayos, se transformaron en bestsellers en momentos en los que él era claramente identificado como un intelectual de la nueva izquierda, pero de manera autónoma y, como digo, como dije antes, ubicado en la en el Frente de Liberación Homosexual. Ahora, hacia 1974, Sebrelli rompe con el Frente de Liberación Homosexual o toma distancia de su grupo dirigente, Néstor Perlonguer en particular. Él toma distancia, al igual que Manuel Puig, que también integró ese grupo, ¿sí? En ese momento, Sebrelli identifica en el tercer mundo lo que él considera un mito burgués. Ahora, ¿qué era? Digamos, aquí lo importante es, y tomando las referencias en las herramientas analíticas de la historia del libro y la edición, los libros no están circulando solos y las ideas no son el único núcleo y su discursividad, inclusive su discursividad social, digamos, queda acotada a lo contenido en el texto del libro, sino que tenemos que identificar los libros en sus contraposiciones, en sus relaciones con las redes revisteriles y con otros libros, y por eso me parece importante señalar que en realidad cuando Sebrel iba a publicar en 1975, en marzo de 1975, su libro Tercer Mundo, Mito Burgués, ¿sí? Que la tapa es esta, Juan José Sebrelli, Tercer Mundo, Mitos Burgués, aparece por Siglo XX Editores, que es un sello, si bien importante en Argentina, de escasa circulación a nivel latinoamericano, ¿sí? Pero muy importante porque en Argentina circulaba en la mayoría de las grandes ciudades, ¿sí? Y tenía tiradas masivas y largó dos ediciones en un año, ¿sí? Aquí está la tapa de la segunda edición. Ahora, ¿con quién confrontaba Sebrelli? ¿Y por qué poner ese título, además de provocador, que tuviese como el sintagma tercer mundo como primera? Perdón, Adrián, que interrumpa, pero me parece que lo que estamos viendo no es lo que vos quieres que veamos. Te aviso por las dudas, porque no estamos viendo la tapa de Cervelli. ¿No están viendo la tapa de Sebrelli? Estamos Estamos viendo viendo los lo- libros Capitalismo de la URSS, La pedagogía de Pablo Freire, Bertolt Brecht. Oh, a ver, en un PDF, no en un PowerPoint. en un PDF. ¿Sí? No están viendo el PowerPoint, entonces, No, no, no es un PDF. a ver, voy a dejar de compartir y ahora voy a compartir de nuevo. O sea que las tapas anteriores tampoco las vieron. No, 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 solamente esta. Ahora, Ahora sí, ahora sí. bueno, repaso rápidamente las anteriores. Bueno, sí, sí, Estas sí. son las revistas de 1968. Estas son las tapas del libro de la autobiografía y de las biografías de Mao Zedong, publicadas por el Centro Editor de América Latina
y otra por una pequeña editorial cordobesa. eh, y este es el libro más popular lanzado por la editorial Siglo XXI en México y luego por sus sedes de Siglo XXI Colombia, Siglo XXI Buenos Aires, Argentina y siglo XXI España. Y eso le dio al libro de Peter Worsley, de este antropólogo y economista inglés, el carácter de bestseller, con numerosas reimpresiones, reediciones, eh, y especialmente con una versión corregida y aumentada que aparece en 1974. ¿Sí? Este libro aparecía en numerosas bibliografías y era citado profusamente entre 1968 y 1973 por las revistas de la izquierda peronista y componía también muchas bibliografías de las cátedras de antropología cultural, por ejemplo, ¿sí? Como la de Margulis y de otros intelectuales de esa corriente. Entonces, como dije antes, Sebrelli sale a confrontar con su propio libro, en el cual directamente llama al tercer mundo, le pone como mote la condición de mito burgués, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo, porque Y me... nos pasamos ya 1 o 2 minutos. Ah, bueno, entonces voy Sí, a ser no te mucho más corté simple. más por este problema de la presentación. Oh, perdón, Sí, disculpa. sí. Bueno, voy a sintetizar para poder no abusar del uso del tiempo. En primer lugar, Sebrelli lo que hace es poner en cuestión que los intelectuales, que el tercermundismo no es una evidencia per se, sino que es un invento de los intelectuales pequeñoburgueses que se ponen al servicio de los jefes militares, populistas, como el caso de Perón, de Nasser, en Egipto, de Vargas en Brasil, y que de lo que se trata es de una idealización que utiliza muy hábilmente un conjunto de desaciertos como los planteados por Frank Fanon, ¿sí? Que idealizan al campesino en lugar de concentrarse en la clase obrera y que tienden a convertir los problemas de de países muy diferentes, como los países de América Latina, que ya eran independientes políticamente desde el siglo XIX, con países recientemente independizados y que tenían estructuras económico-sociales e historias políticas y culturales sumamente diferentes. Que en realidad lo que se estaba construyendo era una operación articulada por intelectuales de clase media de los países de Asia, África y América Latina, que endiosaban, mitificaban no solamente la negritud, sino también las identidades nacionales y los particularismos nacionales. Lo que torna más interesante aún el argumento de Sebrelli es que Sebrelli desarrolla, al igual que hacían los maoístas en esa época, una crítica muy, pero muy radical de la experiencia de la Unión Soviética, a la que consideraba, en el caso de Sebrelli, a la que iluminaba no tanto con las tesis de Sartre, con las que lo había pensado hasta ese momento, sino con las tesis de Clorefort, para el cual ya no se trataba de que la Unión Soviética y los países comunistas fuesen países que fuesen estados obreros burocratizados, sino que directamente la burocracia era una nueva burguesía y que todas las revoluciones habían terminado en manos de esas nuevas burguesías burocráticas y que por eso sometían a un discurso nacionalista lo que debía ser el internacionalismo de el universal concreto que era el proletariado. Por supuesto que también Sebrelli ridiculiza las posiciones que había adoptado tanto China como el propio Mao Zedong y que eran seguidas por el Partido Comunista Revolucionario en Argentina, al cual le dedica un párrafo justamente al final de uno de sus capítulos. Justamente el Partido Comunista Revolucionario contaba con dos intelectuales ligados a esa organización, que eran Beatriz Arlo y Carlos Altamirano, y que eran directores, junto con Ricardo Piglia, de la revista Los Libros. Y entonces la cuestión del tercermundismo entra a tallar firmemente porque produce una serie de lecturas diferentes por parte de Ricardo Piglia y por parte de Altamirano y de Sarlo. Para Altamirano y Sarlo, Isabel Perón era una líder política que no era imperialista y que era en realidad alineada con el tercermundismo
y que por lo tanto había que defender su gobierno frente a la posibilidad de un golpe de Estado apoyado por las superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. En cambio, para Ricardo Piglia, que también era maoísta y que leía los mismos documentos chinos y que había viajado también a China, Ricardo Piglia había viajado a China a instancias de Bernardo Cordon, también sostiene que el gobierno peronista no es un gobierno imperialista, pero sí que Isabel Perón, con su política de derecha, estaba favoreciendo las condiciones para que se instaurara un nuevo golpe de Estado. Y lo interesante aquí es que tres intelectuales, al igual que Sebrelli, miembros de la nueva izquierda intelectual y partícipes de importantes experiencias revisteriles y editoriales, tanto en el Centro Editor de América Latina como en siglo XX, en siglo XXI, en el centro y en la editorial Tiempo Contemporáneo, ¿sí? Eh, Tienen una lectura completamente diferente respecto de los mismos documentos planteados, puestos a circulación por parte de China. Y esas divergencias en el plano político también resulta interesante que producen las rupturas de grupos, ¿no? El distanciamiento de Sebrelli y un grupo que lo acompaña del Frente de Liberación Homosexual, y en el caso de la revista Los Libros, la ruptura de su comité editor, ¿no? O sea, ahí hay una cuestión sumamente interesante en la cual el tercermundismo integra un bagaje de herramientas políticas y culturales que requieren también un fuerte diálogo teórico con intelectuales europeos, especialmente franceses, el caso de Claude Lefort, el caso de Sartre, la revista Le Temps Moderne, el caso de los intelectuales obreristas italianos. Adrián, perdón, estamos Bien. pasándonos ya mucho del tiempo, ¿ah? Bueno, Estamos como bueno, 5 minutos más. concluyo entonces con que finalmente la edición de Pekín informa luego de la muerte de Mao, de la reformulación de la teoría de los tres mundos, va a llevar directamente a una nueva etapa, en la cual el debate entre los intelectuales va a ser en la clandestinidad, entre 1976 y 1977, y luego va a desaparecer del debate hasta la recuperación de la democracia o los últimos años de la dictadura militar en los años 80. Muchas gracias por la generosidad y por la paciencia. Bueno, muchas gracias a vos, Adrián, por la presentación. La verdad nos gustaría escuchar más, leerte más, tener más tiempo, pero bueno, estamos un poco tiranizados por mí y por el tiempo. Bueno, vamos a pasar ahora a la ponencia no sé si lo pronuncio bien, de Giselle Piñeiro, de la Universidad de Río de Janeiro, que va a presentar sobre el pensamiento de Alexandra Kollontai y la nueva mujer, nuevas perspectivas para analizar la Revolución Cubana y los discursos de Fidel Castro 1959-1965. Giselle, adelante. Obrigada, Vitor. Eu vou só compartilhar aqui a minha tela. Sí, ahí está. Tá. Acho que... agora vocês estão vendo, né? Gente, boa tarde. Meu nome é Gisele. Eu sou doutoranda em História Política na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E vou tentar falar português bem devagar, para todo mundo me entender. Eu acho que eu fiz esses slides também para ficar mais fácil de vocês me entenderem, né? Enfim, acompanharem meu pensamento. E quando der cerca de 15 minutos, eu peço para vocês me avisarem, porque eu não estou controlando o tempo, nem estou vendo vocês aqui. Bem, no mestrado, que eu também fiz na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu estudei as influências das ideias do José Martí nos discursos do Fidel Castro, ali nos primeiros anos da Revolução Cubana. E no doutorado, né, quando eu fui começar a pesquisar para pensar no doutorado, eu já estava com interesse em pensar a construção da ideia de mulher nova nos discursos da Revolução. E nesse período, eu tive contato com as ideias da Alexandra Kollontai, que foi uma teórica marxista, né, soviética, que pensou justamente um modelo ideal de mulher para a construção do socialismo, né, no contexto da Revolução Russa.
Então, a minha apresentação hoje aqui é um pouco do que eu penso em trazer no meu primeiro capítulo da tese. E é interessante destacar aqui que existem alguns trabalhos lançados recentemente aqui no Brasil, principalmente na editora Boitempo, na editora Expressão Popular, que são trabalhos que pensam, né, sobre as ideias da Alexandra Kollontai e falam que as ideias dela podem ser aplicadas e podem ser retomadas para pensar outros contextos revolucionários, para pensar a participação das mulheres em revoluções, para pensar a questão de gênero. Então, existem trabalhos atualmente que trazem muito a atualidade do pensamento de Kollontai, né? Então, o meu objetivo aqui hoje é basicamente apresentar bem brevemente as ideias da Kollontai, focando na ideia dela de nova mulher, ou mulher nova, e trazer novos questionamentos que essas ideias dela podem trazer para a gente analisar a construção do modelo ideal de mulher na Revolução Cubana. A minha ideia não é atestar a influência direta da Kollontai nos discursos da Revolução, nos discursos do Fidel. Porque, por exemplo, a gente sabe que o Fidel teve uma formação marxista, né, principalmente na faculdade de Direito. A gente sabe que ele se declarou socialista, mas a gente ainda não sabe se ele leu a Kollontai ou não. Né? Na verdade, eu, inclusive, preciso saber se algum revolucionário cubano leu a Kollontai, né? Até a Vilma Spin, da Federação das Mulheres Cubanas, eu vou tentar entender se ela leu, se ela teve contato com as ideias da Kollontai ou não. A ideia é que a Kollontai seja um ponto de partida para a análise, um ponto de partida para as reflexões, para trazer também aproximações históricas entre ideias revolucionárias e também não ignorando, obviamente, que são dois contextos históricos diferentes, não ignorando também que o Fidel, inicialmente, ele se declarou um martiano mais do que um marxista, e pensar também que quando o Fidel falava sobre as mulheres nos discursos dele, ele também poderia estar reforçando ou sendo influenciado também por questões, né, do retrocesso stalinista, né, como Stalin falava sobre as mulheres, enfim. A delimitação que eu coloquei no título, né, foi de 59 a 65, que são os anos que eu analisei no meu mestrado, que são os anos que eu estou mais familiarizada, né? E são anos em que o Fidel falava bastante sobre essa função das mulheres, né, principalmente em discursos voltados para as mulheres. E são anos em que a produção discursiva foi muito grande, né, por parte do Fidel. Então, o tema da minha tese é justamente a construção da ideia de mulher nova, ou nova mulher, depois da Revolução Cubana. Né? Qual era o perfil, qual era o modelo de comportamento esperado para as mulheres, né, na formação da nova sociedade. Na tese, eu vou trabalhar de 59 a 80, e eu vou trabalhar com outros discursos, né, principalmente discursos da Vilma Spin, da Federação das Mulheres Cubanas, não só com os discursos do Fidel, portanto. Bem, a Alexandra Kollontai, ela foi uma escritora, teórica política, revolucionária. Ela atuou diretamente na Revolução Russa, ela era membro do Partido Bolchevique, e depois da Revolução Russa, ela foi comissária do povo para assuntos de bem-estar social, ou seja, ela cuidava da parte da saúde e da educação, né, na Revolução Russa. E a Alexandra Kollontai, ela se preocupava muito com a demanda das mulheres trabalhadoras, né? E ela buscava chamar essas mulheres para a construção do socialismo, né? E a garantia de direitos para essas mulheres. Bem, as ideias da Kollontai nem sempre foram bem aceitas, né? Ela teve divergências com lideranças do partido, então ela foi enviada para o exterior, foi ser embaixadora, enfim. As ideias da Kollontai seguem uma perspectiva marxista, né? Portanto, ela era contra um feminismo liberal burguês predominante na Rússia naquela época. Né? Ela entendia que a estrutura econômica é a causa da opressão das mulheres, portanto, novas condições econômicas criariam um novo tipo de mulher. E esse novo tipo de mulher
que é uma questão central nos textos dela. E para a formação dessa nova mulher, a Kollontai ela vai pensar em novas relações familiares, em novas relações afetivas, novas relações com a maternidade, que vão ser fundamentais para a construção dessa nova mulher. Portanto, ela vai pensar em uma grande família proletária, né, que seria uma forma ampliada de família contra a família burguesa. Ela vai pensar num ideal futuro de amor livre, sem essa lógica de propriedade. Ela vai pensar em novas relações com a maternidade, né, sem esse apego excessivo da mãe com o filho, e contra a responsabilização das mães no cuidado com os filhos, né? Ela era muito a favor do Estado cuidar do filho, né? E cuidar da educação também dessas crianças. E todas essas novas formas de relação, né, são fundamentais, então, para a formação de um modelo ideal de mulher, para a construção do socialismo, que seria uma mulher independente, uma mulher livre, uma mulher trabalhadora, que contribuía para a produção, né, e uma mulher que contribuiria então, para o trabalho útil na construção do socialismo. Bem, no início do século XX, portanto, a Kollontai ela teve um papel muito importante na formulação e no avanço de lutas e de debates que se estenderam até a Revolução Cubana e que estavam presentes, inclusive, nos discursos do Fidel. Porque nos textos da Kollontai a gente vê bastante pontos como proteção à maternidade, proteção à infância, a criação de instituições de alívio do trabalho doméstico, como, por exemplo, creches, refeitórios, lavanderias públicas. O próprio Fidel também, nos discursos, né, desses anos iniciais, ele trazia bastante essa ideia de criação dessas instituições, que seriam instituições que aliviariam o tempo das mulheres, né, que aliviariam a carga de trabalho, que escraviza as mulheres e que rouba o tempo que elas deveriam estar dedicando à produção, para o socialismo, né? Então, o Fidel trazia bastante a questão dessas instituições. A luta contra a prostituição também a gente vê bastante nos textos da Kollontai, que também foi uma pauta importante da Revolução Cubana. E a ideia da inserção da mulher no trabalho útil e no trabalho produtivo também, que foi uma pauta dos discursos do Fidel. Então, as ideias da Kollontai, elas trazem novos questionamentos para a construção do modelo ideal de mulher na Revolução Cubana. Então, aqui, eu vou trazer para vocês 3 questões, assim, tendo como norte o pensamento da Kollontai, que a gente pode se fazer sobre a construção da nova mulher na Revolução Cubana. Por exemplo, nesses primeiros anos, né, entre 59 e 65, o Fidel, especificamente nesse discurso de 15 de janeiro de 63, ele falou sobre a criação de um novo conceito de mulher que valorizaria, né, as suas atividades sociais e que substituiria o conceito burguês de mulher. Ele fala, inclusive, que existe um antigo conceito que está desaparecendo em Cuba, um antigo conceito de mulher, né? A pergunta seria: qual esse novo conceito cubano que a Revolução propôs, né, para falar sobre as mulheres e que substitui o conceito burguês? Porque nesses primeiros anos, principalmente nesse discurso de 63, né, que é um discurso bem importante, porque foi no Congresso de Mulheres de toda a América, que aconteceu em Havana. Nesse discurso, o Fidel ele define, por exemplo, a mulher cubana, diferente da mulher americana. Ele traz a noção de homens e mulheres dignos. O que seria uma mulher digna? É aquela mulher que cuida dos filhos, é aquela mulher que é mãe e esposa. Ele traz bastante nesses anos a figura do filho para comover as mulheres, para convencê-las de alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo, ele também falava da inserção dessas mulheres no trabalho produtivo, né, da criação das instituições de alívio do trabalho doméstico. Ele também trazia a imagem da camponesa recém-alfabetizada, logo depois das campanhas de alfabetização.
Então, a questão é qual seria esse novo conceito de mulher? Afinal, é só um conceito, né? Ou eram várias mulheres? Mulher urbana, mulher camponesa? Qual era a nova moral sexual, né, que é um termo que a própria Kollontai usa? Qual era a nova moral sexual para essa nova mulher cubana, né? E qual era especificamente também essa mulher do passado que a Revolução queria romper? Como a mulher era pensada antes da Revolução Cubana nos discursos políticos? E qual é a mudança empreendida pela Revolução de fato? E esse modelo, né, que a Revolução propôs, ele se desenvolveu aos poucos, ao longo das etapas revolucionárias, ou ele já estava pronto nos anos iniciais e foi projetada para um futuro, né, como na própria ideia da Kollontai, né, porque a Kollontai já tinha uma nova mulher formada, né, um ideal formado desde antes da Revolução Russa. Agora, uma segunda questão, né? A partir desse modelo de mulher. Perdón, Giselle, perdón. Olá, oi. Hola, tienes 3 minutos, ¿eh? Ok, estou terminando, obrigada. Outra questão, né, a partir desse modelo da Kollontai, quais perfis sociais estavam incluídos no ideal cubano de mulher para a nova sociedade? Abarcava as mulheres celibatárias e as mães solteiras, como nas ideias da Kollontai? Abarcava as antigas gerações, né, as mulheres idosas, ou apenas as mulheres jovens e em idade ativa de trabalho? Porque a Kollontai, ela destaca principalmente o potencial das novas gerações, né, das novas mulheres, né, para serem essa mulher nova. A Revolução Cubana abarcava as mulheres que eram casadas, mas que eram independentes da maternidade e do marido? Abarcava aquelas mulheres que eram mães, mas que não eram guiadas pelo sentimentalismo amoroso? Ou bastava as mulheres contribuírem para a produção e tanto faz, né, o que elas fizessem no cotidiano delas? E é interessante que para Kollontai, a nova mulher, ela deve criar, ela deve gerar filhos, mas ela não deve se preocupar em cuidar dos filhos, porque cuidar, a educação, era um papel do Estado, né? Então, ela não precisava estar com esse apego excessivo e cuidar diariamente do filho. E quanto a essa questão nos discursos do Fidel, também é uma questão que eu proponho pensar. E por último, né, para Kollontai, a nova mulher ela passaria necessariamente por uma transformação radical nas relações e na vida cotidiana. Justamente, né? Ela pensa uma questão da união livre, do amor livre, da grande família proletária, do fim da prostituição, das novas relações de maternidade. Então, quais seriam as condições necessárias para a formação da nova mulher cubana? Quais são as relações consideradas compatíveis com essa nova mulher, né? Como essa revolução na vida cotidiana se expressa nos discursos da revolução? Afinal, existiu essa revolução na vida cotidiana, né? Quais eram os laços que eram determinados para essas novas mulheres na Revolução Cubana? Existia essa ideia da formação de uma grande família proletária, né? As ações voluntárias, como, por exemplo, as campanhas de alfabetização, elas eram vistas como uma forma de emancipação das mulheres, né, como a própria Kollontai via, né, a questão da ação comunitária para gerar uma união livre. Enfim, essas são algumas questões que eu pretendo trazer na minha tese, no meu primeiro capítulo, para pensar justamente a construção da ideia de nova mulher na Revolução Cubana, tendo como norte, né, tendo como ponto de partida as ideias da Alexandra Kollontai. São muitos questionamentos, né, mas eu pretendi trazer, então, o que eu vou trabalhar no meu primeiro capítulo. Agradeço, muito obrigada pelo espaço. Bueno, Giselle, muchísimas gracias por la presentación. Interesante. Corentin es un personaje que pienso que amerita mucha más investigación, exactamente. Eh, bueno, y muchas gracias también por el aspecto cronológico. Perfecto, impecable. Bueno, vamos a abrir la ronda de comentarios y Julieta, ¿querías hacer unas...
Bueno, puedo empezar si quieren. Yo fui tomando algunos apuntes. Eh, Edgardo, me resulta muy interesante el trabajo que estás haciendo. A ver, mis comentarios son como desde el profundo desconocimiento de los temas, ¿no? Así que, por ejemplo, de la prensa estadounidense, nunca lo trabajé eso, digamos, más que consultando algunas noticias sueltas. Eh, la verdad que algo que me parece que es bastante interesante de tu trabajo, además bueno, de hacer ese análisis profundo sobre el New York Times, es esto de cómo se pensaba a la revolución nicaragüense. A mí me daba siempre la sensación que hay muchas más investigaciones sobre el impacto de la revolución cubana que sobre el impacto de la revolución nicaragüense. Y especialmente sobre esta también posición eh, que tiene Carter en Estados Unidos y realmente la lectura que se hace de Carter por las ultraderechas latinoamericanas, ¿no? Eh, yo en un momento escribí sobre el antiimperialismo de las ultraderechas. Pues siempre que el antiimperialismo se asocia a las izquierdas, pero en un determinado momento parece mentira, pero cuando uno empieza a estudiar a la ultraderecha, yo estudio también, a la Confederación Anticomunista Mundial, la Liga Anticomunista Mundial, tiene un discurso, pero tremendo, contra el cárter comunismo, ¿no? Entonces ahí uno empieza como a cambiar un poco y termina siendo un discurso hiper antiimperialista, porque utilizan todo un lenguaje incluso muy que uno asocia a las izquierdas, digamos. Entonces, bueno, desde ese lugar me parece como muy interesante. La que anoté, digamos, la verdad que te quería preguntar son dos cosas. En primer lugar, viste que yo investigo hace como muchísimos años, bueno, no sé, tú lo sabes, pero bueno, lo digo. Bueno, la colaboración argentina en lucha contra subversión en América Central. Y bueno, y en un determinado momento, no en un comienzo, sino en un segundo comienzo de la participación argentina ya, hay digamos, un asesoramiento importante, van dos asesores muy importantes a Honduras, a una escuela, a la Escuela de Comando y Estado Mayor, y bueno, y van a, digamos, participar, digamos, de la creación, bueno, no sé si de la creación, pero sí en la asesoría sobre en los grupos de la contra en Honduras y demás, y a las mismas Fuerzas Armadas hondureñas. Yo creo que en el New York Times debe haber habido varias noticias. Yo no lo revisé, pero te quería preguntar eso, si por esas remotas casualidades hubo algunas noticias que registraste sobre la participación argentina, eso me interesaría saberlo. Y en segundo lugar, por supuesto, que eso yo no lo busqué, entonces lo digo desde un profundo desconocimiento, tal vez el resto lo sabe, si hay un acceso libre al New York Times y a todo ese archivo sobre el cual vos trabajás. No creo, pero para poder hacer esa búsqueda. Así que bueno, eso. Em, bueno, respecto de Adrián, bueno, en esta mesa nosotros, viste que hubo muchas ponencias sobre esto de la construcción, ¿no? Hay como mucho énfasis en el trabajo sobre la construcción y demás de ideas, de imágenes, de representaciones y cómo eso circula. Y siempre a mí algo que me copa mucho que hacen ustedes ahí en el CEDIS o el grupo de historia intelectual y demás, que yo no veo así en el resto con tanto énfasis y en tanto esmero en el mundo, es este estudio de la recepción. O sea, a mí me parece alucinante lo que hacen ustedes, y siempre estudiando bien las izquierdas, y a mí me parece que quienes hemos investigado más las derechas, eso no lo hemos hecho, y o sea, yo me esmero un poco en hacer ese tipo de cosas, pero es difícil a veces bueno, por los textos que tal vez uno trabaja, ¿no? ¿Qué sé yo? Un manual de guerra contrasubversiva.
Entonces uno ve ahí a los autores que están citados y entonces son todos milicos. Bueno, entonces yo conozco muchísimo menos, por supuesto, de esto de historia intelectual y de los autores que vos vas mencionando, pero a mí particularmente de esta mesa de la Guerra Fría latinoamericana, eso, la propuesta que habíamos hecho con Víctor de los globales, creo que tenía que ver también con aspectos metodológicos, o sea, poder mezclarnos un poco para poder también aprender de otras formas de trabajar. Y entonces, como esto también va a quedar grabado, a mí me interesa, Adrián, si vos nos podés contar un poco mejor, más los aspectos metodológicos de trabajo, es decir, ¿cómo hacen esto? ¿Cómo se investiga esto de la recepción de ideas? Eh, a mí todo el tema del tercermundismo me parece fascinante. Veníamos con Víctor de escuchar, cuando mencionabas a Franz Fanon, ¿sabés que no sé Un si lo colega conoces a italiano, Raffaele, ¿eh? un colega italiano, sí, Un colega italiano, italiano-iraní. Raffaele Mauriello, que él trabaja en Irán y estaba investigando la recepción de Franz Fanon en Irán. Cosa fascinante, ¿no? Entonces, o sea, le faltan conceptos también para estar pensándolo, es una cosa alucinante. ¿A vos también te resonó eso, Víctor, el trabajo de Adrián, calculo? Sí, 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 sí. Claro, es alucinante. Bueno, entonces me gustaría, Adriana, a ver si nos podés compartir un poco más las formas de trabajar que tienen ustedes, que es esto, viste, más la cocina de la cosa. O sea, cómo se trabaja, cómo hacen, y cómo también nos pueden iluminar para hacer otro tipo de investigaciones. Bueno, y en relación a Giselle, yo te quería agradecer muchísimo también tu ponencia, porque a pesar de que estuviste hablando en portugués, te entendí todo. Así que sí, no sé si a ustedes les pasó igual, pero fuiste así como despacito, perfecta. Bien Así que pedagógico, sí, didáctico. generalmente a mí me pasa que no entiendo nada y esta vez yo dije, "Ay, esta chica, qué genial cómo habla". Así que eso te lo quiero destacar porque es fascinante cuando uno sabe quiénes que te están escuchando y hablar a veces de una forma más pausada o no sé, te pude entender más. Y también me resultaba muy interesante su trabajo porque son otras dimensiones de la Guerra Fría, ¿no? A veces cuando pensamos, cuando pensamos este campo, a veces nos quedamos más con dimensiones más políticas, ¿no es cierto? Y vos estás haciendo acá una reflexión sobre el lugar de la mujer y la vida cotidiana. Y eso es interesante para pensar esas bueno, dos sociedades o múltiples sociedades en realidad que estaban construyendo durante la Guerra Fría, que tienen un componente ideológico también. Entonces, bueno, me parece que son cosas bien interesantes para seguir pensando. Bueno, nada más, esos eran los comentarios que tal vez se me ocurren plantear ahora, desconociendo absolutamente Bien, esas áreas. muchas gracias, Juli. Ahí veo que Ana pide la palabra. Ana, Gracias, Víctor. Sí, súper interesante como las entradas al conocimiento del tema que nos convoca acá, distintos en las tres ponencias. Y también agradezco mucho a Giselle un portugués que pudimos entender. Espero que estemos siendo recíprocas en nuestro español. Y tenía una pregunta muy concreta. Justamente el fin de semana y hoy por la tarde, en otro espacio que tenemos, que es un club de crítica sociohistórica, estamos conversando sobre la Revolución Cubana. Y uno de los ejes de nuestra discusión ha sido el hombre nuevo, que el Che escribió extensamente. Eh, y bueno, hablamos un poco, sí, como de las cuestiones que revolucionó muy rápidamente la Revolución Cubana y las que se quedaron estancadas, que es también una característica común de las revoluciones, no importa si triunfan o no,
que es el tema de las relaciones de género, del lugar de los trabajos de cuidado, como trabajo o no como trabajo, etcétera. Nosotros la dejamos picando y quienes asistieron a la conversación, o sea, como el cuestionamiento es, ¿y la mujer, no? ¿Y la mujer nueva existe, no existe? Se dijo, no se dijo. Y mi pregunta concreta es si en estos discursos a los que vos estás haciendo referencia, con una hipótesis de si hay una influencia de Kollontai, si se nombra también la mujer nueva o se entiende que el hombre nuevo se supone que es abarcador en términos de género. Muy bien, gracias Ana. ¿Alguna otra consulta, comentario? Bien, entonces, Sí, disculpa, bueno, sí. no, es que, ok, no, bueno, me gustaría también a Adrián tal vez hacerle una consulta con respecto al posicionamiento que lo del tercer mundo que me pareció sumamente interesante. Entonces, digamos, es un comentario y para añadirte una pregunta, en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, con el ejército de la Contra, hay un personaje interesantísimo que es Hugo Espadafora, que originalmente fue, bueno, es un guerrillero de origen panameño, originalmente estuvo en el Frente Sur, con el Frente del Sandinista de Liberación Nacional, en el Benjamín Celedón, después estuvo en la Contra, en la ARDE, la de Pastora. Lo que quiero proponerte es lo siguiente, Espadafora insiste en que su posicionamiento es desde el tercer mundo. Inclusive habla de que, digamos, su inspiración tercermundista, que él estuvo en Guinea-Bissau, en el proceso con Amílcar Cabral allá, después con eso se inspira para ir a Nicaragua a pelear con el Frente Sandinista, y después en la contra sigue insistiendo en esto. Inclusive él casi que coloca la contra como un ejército del tercer mundo, porque el elemento fundamental es esta lógica de pelear contra el imperialismo, sea estadounidense o sea soviético. Entonces, tal vez me gustaría, Adrián, si podrías como profundizar más sobre ese elemento de leer también a los soviéticos como imperialistas, porque de hecho mucho del discurso, lo poco sistemático que es el pensamiento de la contra, mucho pasa por ahí, por interpretar a los soviéticos como un nuevo imperialismo. Y hay un nacionalismo fuerte de miembros de, bueno, de la constelación que era la contra, pero hay un elemento nacionalista muy fuerte de interpretar a los brigadistas cubanos e interpretar a la ayuda soviética como un nuevo imperialismo que hay que sacar de Nicaragua. Entonces, tal vez ese elemento que me parece sumamente polémico dentro de la lógica del tercer mundo, me gustaría que lo profundizaras. Gracias. Muy bien, gracias Edgardo. Adrián, sí, está pidiendo la palabra. Sí, me gustó mucho las exposiciones y quería preguntarle a la colega Carioca, a Giselle, em, ¿por qué? Unas preguntas muy puntuales. En primer lugar, ¿por qué el corte en 1965? Si eso se debe a la radicalización que los intelectuales y los homosexuales y lesbianas denunciaron de la represión, o si 1965 es un corte porque hay un corpus documental que así lo habilita. No, me interesaría que si Giselle puede explicar cómo estableció esa secuencia, porque es importante también en relación a la otra pregunta que hizo la colega Ana López Molina, ¿no? Respecto de cómo se fue desarrollando la cuestión de la nueva mujer. Y por último, una pequeña sugerencia que puede serle útil a Giselle, que tiene que ver con la presencia de Isabel Larguía y todo un grupo de intelectuales feministas argentinas, que algunas eran de origen trotskista, que se interesaron, hicieron una serie de análisis y de estudios sobre la nueva mujer en Cuba, y publicaron algunos materiales en español. Quizás a Giselle le sirva, si quiere puede escribirme, hay material de eso en el CEDINSI que también puede serle muy útil. Muchas gracias, Adrián. Bien, yo ya daría lugar a la ronda de respuestas, ¿eh?
Los ponentes, entonces, hacemos por orden, ¿no? Entonces sería primero Edgardo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, para concretamente, noticias en el New York Times sobre la participación argentina no he hallado. Digamos, el posicionamiento editorial del New York Times insiste mucho en la lógica de ver a la contra como un apéndice de Reagan, de la política de Reagan. Entonces niega completamente la otra versión de la contra, que es observarla, bueno, como lo estudia Verónica Rueda, que es un ejército, a final de cuentas, un conflicto agrario, una base campesina, todo lo que ocurre en la frontera agrícola y en la zona indígena. Y de esa manera, entonces, la posición del New York Times es que es una agresión estadounidense directa. Donde sí he encontrado referencias de la presencia argentina, no sé, profesora Rústica, si usted las ha identificado, es en memorias de ex contras, digamos, Carazo Morales, Matamoros Weck y las que Alejandro Bedaña también edita en el 91. Ahí sí hay referencias de comandos que hablan de la experiencia cuando se entrenaron con asesores argentinos. De hecho, digamos, hablan de los chess. Ese es como el genérico que utilizan para hablar de esa experiencia. Entonces, no sé si, bueno, si las tiene identificadas o si no, esas serían las que les recomendaría que ahí se lo he encontrado. Ahora, el discurso que sí es interpretar a estos argentinos también dentro de una lógica de intervención extranjera. Como les digo, digamos, a la hora de analizar el pensamiento contra, es muy interesante eso. Morales Carazo es muy claro, por ejemplo, de hacer esa diferencia entre la contra gringa y la contra nicaragüense. Entonces, digamos, estos asesores argentinos se ven como dentro de esas imposiciones extranjeras a un conflicto que tenía que ser nicaragüense. Entonces, más bien, la interpretación que se da mucho de este asesoramiento argentino y de la presencia militar argentina es de una imposición de Estados Unidos, una imposición de la CIA e inclusive la descripción que se da a los asesores argentinos es como pedantes, como que no comprenden qué es lo que está ocurriendo realmente en el suelo nicaragüense, nada más como la extensión de un conflicto global, más allá de entender qué es lo que realmente se está librando en Nicaragua. Entonces, realmente el nacionalismo contra es muy susceptible y estos asesores argentinos están dentro de esta lógica de observarlos más bien como intrusos dentro de un conflicto que deberían resolver los nicaragüenses. Con respecto a la fuente, Perdóname, sí, Edgardo, estas sí, sí, memorias, voy a ajá. decir que están publicadas, o sea, son Ajá, memorias que publicaron ellos. sí, exactamente. Ahora, si quiere, digamos, yo puedo contactarla con usted con el correo electrónico. Yo le puedo pedir a uno de mis asistentes que haga unas versiones digitales de los textos. Yo los tengo aquí y se los Sí, puedo porque enviar me si le interesa cruzar interesa. alguna, sí, me interesaría cruzar alguna fecha Ujú. sobre un documento que tenemos nosotros. Ok, perfecto. Sí, exactamente. Sí, Gracias. excelente, ¿no? Yo se los hago llegar. Muy bien, y con respecto a la fuente de Times, de ahí no hay que pagar. Se llama Times Machine, que es excelente. El navegador es excelente. Desde 1851 están los digitalizados. Si hay que pagar, no es tanto. Son ahí algunos dólares. Yo pude hacerlo parte del presupuesto del proyecto. Uno entra, digamos, hay como diferentes niveles. El más básico es poder navegar y consultarlos en la web. Hay otros que se pueden descargar en PDF, nada más que hay algunas restricciones, por ejemplo, de las imágenes, las fotografías sí mantienen derechos y eso no se pueden descargar, pero al menos el texto puede ser consultado. Entonces, bueno, digamos, nada más que sí hay que pagar algunos dólares, generalmente son anuales las membresías para poder consultarlo. Sí, bueno, eso sería entonces. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Edgardo. Bueno, Adrián, aunque que hoy te censuré, me he quedado con cargo de conciencia. A todos he censurado. No, Mm. está bien, si es así, la responsabilidad de los coordinadores es esa, todos pasamos por eso. Eh, bueno, yo voy a ser muy puntual. En primer lugar, que hay una cuestión metodológica general en nuestro trabajo, en general dentro del Centro de Documentación y de Investigación de la Cultura de Izquierdas, el CEICI, del que mencionaba eh,
Julieta y también de todos los que hacemos historia intelectual, pero en particular tenemos una perspectiva que suele llamarse ligada al giro material en la historia, y que pensamos a los documentos como tales, no como fuentes que son portadoras donde encontramos ciertas verdades. Por ejemplo, yo no voy a buscar en los materiales sobre las teorías maoístas sobre el tercer mundo, la verdad respecto de lo que era el tercer mundo, sino como una parte de la cultura de izquierda se identificó en Asia y África y América Latina diversas variantes, ¿sí?, de modelos revolucionarios, y esos materiales, que pueden ser una revista, un libro o un panfleto, los jerarquizamos no en función de la validez en términos de verdad universal que portaría cada uno de esos documentos, sino como justamente un documento restringido que tiene unas relaciones específicas con su contexto de producción, donde las revistas están dentro de una trama de redes revisteriles. No nos interesa, por lo menos en mis investigaciones, si bien hago investigaciones sobre una determinada revista o un determinado libro, se hace con un conjunto de conceptos ligados a la historia de las revistas, en las cuales existen las redes revisteriles, que están ligadas a los grupos intelectuales, que tienen también sus propias redes, y ahí el concepto de red intelectual tiene muchas interpretaciones, desde la de Liliana Weinberg, o la de Bess Valdés, o la de Horacio Tarcus, ¿no? Y le prestamos mucha atención justamente en la historia del libro y la edición al proceso, no solamente de producción de los libros, de circulación de los libros, los procesos de distribución material, los agentes, los libreros, los distribuidores, y también al proceso de la recepción en términos de lectura. No puedo explicar aquí todo lo que es un estudio de recepción, en particular en mi caso, de cómo es toda la recepción de la Revolución China y del tercermundismo. Lo pueden leer en mi tesis de doctorado, está colgada en internet, lo que hago yo en respecto de eso, pero si para más precisiones metodológicas les recomiendo leer en la revista Políticas de la Memoria hay un dossier completo sobre recepción, que tiene muchísimos autores europeos, argentinos, latinoamericanos, que pueden ser útiles. El paso principal que tiene que ver con la ponencia que yo presenté, tiene que ver con pasar de la historia del libro, o sea, analizar cuántos libros hay en el catálogo del siglo XXI, a la historia de la edición, o sea, cómo esa edición del libro de Peter Worsley, que tiene 6 o 7 ediciones, es reeditada, corregida, etcétera, y cómo ese modelo de tercermundismo es enfrentado localmente en Argentina por otra editorial que es Siglo XX, con un libro como el de Sebrelli, que porta su propio capital intelectual, para usar un término de Bourdieu, ¿sí?, para imponerse en una disputa dentro del Frente de Liberación Homosexual, y en una disputa dentro de la nueva izquierda intelectual, y en una disputa de él, de Sebrelli, que había sido próximo a los maoístas y que había viajado a China, con los intelectuales más destacados de la Argentina, de ese filón de la nueva izquierda, que eran los que estaban en los libros, contra los otros, contra los que habían estado en Antropología Tercer Mundo, en Envido, contra Abelardo Ramos, que tenía una gran cantidad de libros y que publicaban la revista Crisis, y contra los autores que estaban publicando en Crisis. Él desata toda una parafernalia de argumentos y cita libros y revistas. El rastreo ese permite reconstruir la historia del libro, la historia de la edición, y atisbar procedimientos de lectura, o sea, registrar qué está leyendo. Entonces, ahí se torna importante una nota al pie, que en la página 200 recién aparece mal citado el libro de Peter Worsley, que si uno ha leído los dos libros puede identificar justamente a quién está contestando a quién, ¿no? Y las asimetrías que se producen allí. Ahora, el punto es que, de todos modos, y atendiendo a lo que dijo Julieta, esto vale también para pensar desde las izquierdas a las derechas. Creo que en algún momento hemos estado tratando de dialogar sobre eso. El libro de Sebrelli considera que en realidad el tercermundismo de los intelectuales que se subordinan al populismo no solamente no va a producir ninguna revolución socialista, sino que además es profundamente represivo sobre la misma clase obrera en los países del tercer mundo, y que además es represivo sobre los propios campesinos y en particular sobre las mujeres, y que los intelectuales de izquierda en 1975 se negaban a hablar sobre las opresiones de género en los países del tercer mundo supuestamente liberados, y sobre las persecuciones a los homosexuales, y le dedica, y esto quizá le sirva a Giselle,
una serie de críticas a la experiencia de la liberación sexual durante la Revolución Cubana, a la que le reconoce que en un primer momento hubo una liberalización y luego un proceso represivo. Digo, esto de ninguna manera implica una adhesión a una tesis de Sebrelli, sino que registrar en las revistas y en los libros, aunque sea un pie de página, nos permite dialogar con toda una experiencia y comprender luego otras experiencias que son vistas como de derecha, como la de los militares de los países de África y de Asia. E inclusive comprender cómo quienes tenían la posición opuesta a la de Sebrelli, que se podía leer en el libro de Peter Worsley, al final del libro terminan concediendo una serie, no de argumentos de Cerulli, porque en ningún momento Worley se pone a leer a un intelectual argentino, el único que lee es al Che Guevara, ¿sí? La lectura de las bibliografías, de los índices, de los pretextos también permite leer de otro modo la historia de los libros y de las ideas asociadas a esos libros, y así uno puede identificar justamente cómo lo que no leen los historiadores y los antropólogos y los economistas del primer mundo cuando hablan del tercer mundo. Sobre esto hablé a propósito de la polémica que ya comentamos con Julieta, pero me parece importante que la cuestión metodológica sirve para no quedar limitados a la reproducción de las ideas que están planteadas en la fuente. Cuestión que creo que se comparte con los libros que mencionaste de las doctrinas de la seguridad nacional, ¿no? Digamos, ahí también hay importantes intelectuales operando, y bueno, sobre esto se ha escrito y mucho, ¿no? Bueno, agradezco mucho el espacio y no quería abusar del uso del, Bien. del tiempo. Gracias. Gracias, muchas gracias, Adrián. Ah, perdón, perdón, no le Sí. respondí muy puntual. Lo que me preguntó Edgardo Fonseca. Ahí hay dos problemas. En primer lugar, cuando se leen los documentos, hay que leerlos también como una manera de los contras en el momento que están combatiendo, los que tienen origen o simpatías por el tercermundismo, que necesitan convencer a los estadounidenses que les den dinero para armas. Porque además hay enfrentamientos internos, vos sabrás más que yo, sobre esto. Por otra parte, Edén Pastora dialogó mucho con Tomás Borges, de hecho él fue un comandante de la revolución, lideró el operativo para liberar a Tomás Borges de la cárcel, ¿sí? Tenía el mismo nivel que Tomás Borges, que era el líder de Guerra Popular Prolongada, que era un grupo que tenía una inspiración originalmente maoísta también, ¿sí? Y que modulaba de otra manera el tercermundismo, porque Nicaragua también se consideraba una banderada del tercer mundo, inclusive en el seno del movimiento de países no alineados. Y la contra, por lo que yo conozco, también tenía una tensión con la cuestión tercermundista que sostenían otros grupos que estaban dentro del Frente de Liberación, Frente Sandinista, e inclusive con el grupo maoísta, con el partido maoísta que había organizado las milicias que llamaban los Milpas, ¿sí? Que también sustentaban una tesitura muy crítica contra la Unión Soviética y que consideraban al Frente Sandinista una tendencia pequeño burguesa que se había apropiado del proceso insurreccional y que estaban apoyados por Cuba y por la Unión Soviética y que por eso había logrado imponerse, ¿no? Estoy sintetizando mucho. Eh, no sé si hay mucho escrito, pero me interesaría mantener el contacto por mail, así que si me los pasás, me interesaría seguir en contacto, ¿sí? Lo mismo para Giselle, y para Víctor Manuel, que bueno, supongo que te tendré en los contactos. Gracias. Sí, 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 wow. Muchas gracias, Adrián. Bueno, Giselle. Obrigada, Vitor. Isso. Só comentando o que a Julieta disse, eu também entendo vocês muito bem, isso é ótimo. Eu sempre achei muito interessante essa questão do português e do espanhol, né? Se todo mundo falar devagar, todo mundo se entende. Então, assim, muito, muito bom. E quando eu fui na Argentina, mais de 10 anos atrás, eu também me surpreendi que o espanhol de vocês é bem, bem fácil de entender. Sobre a pergunta da Ana, nos discursos que eu analisei até agora, assim, entre 59 e 65, né, que foi o meu foco no mestrado, eu não encontrei referências específicas ao termo mulher nova ou nova mulher, né? Obviamente, eu tenho muito mais para analisar ainda, né? Mas, assim, o que eu encontrei foi mulher digna, mulher camponesa, mulher cubana, a mulher madre, né? Mulher mãe. Então, assim, o que eu pretendo analisar justamente é qual é o conceito cubano, então, para se falar do que seria uma nova mulher, né? O que corresponderia
a nova mulher nos discursos do Fidel. E quanto à pergunta do Adrian, né, o ano de 65 ele é conhecido na historiografia, né? Tem uma historiografia que é muito utilizada aqui no Brasil, por exemplo, tem um livro clássico do Luiz Fernando Ayerbe, da Silvia Misculin, do Richard Gott, que é um inglês, né? Do Giliard Prado, né? Referências importantes na historiografia da Revolução Cubana, que tratam do ano de 65 como um ano importante para a afirmação da Revolução e para a estabilização da Revolução. Porque esse ano foi marcado pela criação do PCC, né, do Partido Comunista Cubano, todos os grupos, né, se aliaram em um partido só. Houve também foi declarada também, né, a desarticulação dos focos contra-revolucionários na ilha, né? Então, assim, o Fidel declarou que não existiam mais grupos contra a revolução na ilha. E também foi um ano que foi um marco no estreitamento das relações com a União Soviética. Houve um convênio de compra e venda de açúcar em 64. Então, o ano de 65, então, marcou essa aproximação maior com a União Soviética. Então, basicamente, foi por isso que eu escolhi 65 no mestrado, entendeu? Doutorado aí já é outra história, ainda tem que começar a escrever o primeiro capítulo. Obrigada, gente, pelo espaço. Muchísimas gracias, Giselle. Em, quería, acá creo que importante, uno de los objetivos de las jornadas y bueno, de esta mesa, pienso que Julieta va a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir y si no lo voy a decir igual, es esto de que de estas colaboraciones que surgen, ¿no? Esto de cambiemos el email y yo tengo un documento y yo tengo un archivo, bueno, soy fanático de los archivos, ¿no? Y mira, yo tengo la versión brasilera y yo tengo la versión argentina, y mira, y yo tengo uno de la CIA y yo tengo un archivo soviético y lo mismo, eso es genial y es algo que tenemos que continuar, ¿no? Nosotros cuando abordamos un tema como el de la Guerra Fría, que es un tema latinoamericana, que es un tema eminentemente transnacional, ¿no? Así que eso aprovecho para hacer una pequeña publicidad. Junto con Emilio Gallardo, que ya se ha tenido que retirar, estamos trabajando en una antología de viajeros del bloque soviético que viajaron por Latinoamérica durante la Guerra Fría, es decir, su traducción al español con un comentario introductorio y tenemos un capítulo sobre la experiencia de Kollontai en México. ¿No? Cuando fue embajadora no era la palabra, usaban otra palabra, lo que era representante, no decían embajadora para diferenciarse de la diplomacia burguesa en México, que esperemos que salga este año. Yo creo que estamos llegando al final de la sesión y quizás de nuestras energías también. ¿Alguien quiere hacer algún comentario todavía o consulta? Bueno, buenas tardes a todos, todos. Sí, disculpen, por ahí se me pasó, quería yo preguntar antes. Tenía una curiosidad, primero, bueno, felicitar la mesa, felicitar a los tres ponentes, ¿no? Muy interesante todo, para mí también es nuevo relativamente el tema. Tengo una consulta para Adrián eh, en relación a la publicación de Pekín Informa y bueno, tiene relación también con la recepción y la circulación. Eh, Quería preguntarle si había rastreado cómo es que llegó Pekín Informa, si había alguna, no sé, alguna editorial acá que lo recepcionó, lo tradujo. eh, digamos, no sé, digamos, me resulta curioso porque yo soy peruana y las ediciones de Pekín Informa también se pueden encontrar hasta el día de hoy en Perú, muy en ferias del libro viejo, pero hay. Y además también porque el proceso que tuvimos en los 80 tiene que ver y muy marcada con la recepción que hubo del maoísmo en Perú, ¿no? Por la organización Sendero Luminoso, que fue una organización maoísta, ¿no? Entonces, sigo preguntándome cómo es que Perú
nos pudo haber calado tanto y obviamente, eh, digamos, seguido un proceso mirando a China, ¿no? Cuando el resto de la región dialogaba más cercanamente con otros, ¿no? Con el foquismo, con el gabarismo, ¿no? Por ejemplo. Entonces tengo esa curiosidad porque de hace tiempo tengo unas ganas de hacer sobre cómo es que llegó. Yo tuve algunas ediciones también que pude conseguir, así que bueno, eso. Y bueno, felicitaciones nuevamente a todos. Bueno, Sí, sí. sí. Em, yo lo diría de una manera muy sintética. Em, el Pekín Informa, que ahora se llama Beijing Informa en pinyin, ¿no? También usé todos los nombres en la vieja nomenclatura porque así están los documentos, ¿no? Pero el Pekín Informa se traducía y se editaba en China en la editorial de lenguas extranjeras de Pekín, que llegó a ser la editorial más importante prácticamente del planeta en determinado momento, que era la que publicaba el Libro Rojo y todos los materiales chinos que eran tan conocidos y eran usados de forma divertida, si querés ver en la película Le Chinois de Godard, ¿no? Del uso, una ridiculización de la circulación de ese tipo de materiales. Pero siendo más serios, si querés, entre comillas, en Argentina en 1971-72 se establecen relaciones diplomáticas con la República Popular China, se abren relaciones y empieza a circular material de manera pública de ediciones en lenguas extranjeras de Pekín, pero ya circulaban antes. En primer lugar, circulaban a través del aparato que tenía editorial y de distribución legal o relativamente legal el Partido Comunista Argentino. De hecho, la primera edición de las obras escogidas de Mao Zedong se produjo en Argentina por la editorial Platina. Luego, la editorial de la Nueva Izquierda, La Rosa Blindada, hizo un acuerdo y publicó las obras escogidas con la editorial Nativa Libros de Uruguay. El Pekín Informa se vendía también en librerías y los partidos identificados con el maoísmo compraban paquetes de Pekín Informa y los hacían circular de acuerdo a la cantidad de militantes que tenían y demás. De hecho, si lees el Pekín Informa o si te interesa leerlo y no encontrás algún número, te recomiendo el sitio marxist.org, donde están colgados numerosas colecciones. Creo que, no sé si no está toda completa, y ahí vas a poder encontrar algo que te puede interesar mucho, que es justamente los saludos que hace Pekín Informa a delegaciones de los diversos grupos maoístas que viajan a China. Eso te va a ser muy interesante. De hecho, además hay familias maoístas, entre comillas, chinas, como la familia de Efraín Morote Brest, que eran ingenieros agrónomos y viajaron a China. También, bueno, Abimael Guzmán también viajó a China y hay un flujo de viajeros muy importantes. Hay artículos, creo, académicos sobre eso, de mucho provecho. Hay que buscarlos en las redes. Y después, la otra cuestión que me parece importante sobre la circulación de los materiales de China ligados a los problemas que estás mencionando, es que hay tres etapas en la política china, en lo que se puede llamar la política referida al tercer mundo y que impacta en Perú. Una es la primera que se establece, que es la diplomacia de pueblo a pueblo, la diplomacia de los pueblos. Como China no tenía lugar en las Naciones Unidas y el anticomunismo cerril le impedía abrir delegaciones, hacía un intercambio permanente destinado a los intelectuales, los estudiantes y algunos cuadros administrativos que les parecían importantes a los chinos. Pero una diplomacia de pueblo a pueblo. Luego, a partir de los años 60 y especialmente durante el periodo de la Revolución Cultural Proletaria, China se enfocó mucho en alentar a los grupos, tendencias de todo tipo que simpatizaran con el maoísmo en una perspectiva revolucionaria. De hecho, Zhou Enlai llegaba a algunos países y decía, en este país ya se puede hacer la revolución, y lo decía delante de los funcionarios del Estado al cual le iban a hacer la revolución. Esto suena hoy un poco bizarro como se dice en Argentina, pero era importante. Los materiales de difusión de ediciones en lenguas extranjeras de Pekín tuvieron mucho impacto también en las universidades
peruanas y especialmente las nuevas universidades peruanas creadas durante el desarrollismo por distintos motivos. Para eso te recomiendo los libros de Carlos Iván de Gregori, que son de bastante provecho para esto. Y sobre la metodología del uso del libro de historia del libro y la edición, hay trabajo de Carlos Aguirre y de otros investigadores peruanos que están haciendo muy buenos trabajos en torno a esta cuestión. Así que bueno, muchas gracias por tu interés y te puedo asegurar que además amo las librerías de Viejo de Lima y espero poder ir pronto nuevamente porque me he hecho una buena colección. Así que bueno, saludos. Gracias, Rosana. Bueno, muchas gracias, Adrián, por la respuesta. Mientras te escuchaba, estaba pensando en informes de archivos de inteligencia, por otro lado, donde aparecen en el archivo de la DITBA en Argentina, por ejemplo, donde aparece la bibliografía subversiva que entra y de qué país y los nombres, bastante fragmentario, pero parece ser que cambiaban información con los servicios secretos de Alemania Federal y los alemanes federales lo tenían por kilo por año cuántos kilos de material bibliográfico de qué país entraba a Argentina. Algunas cosas se puede acceder a esa información. Bien, no habiendo más comentarios, preguntas. Bien, entonces, muchas gracias por la participación, muchas gracias por las presentaciones excelentes y que han suscitado tanta discusión y sobre todo futuras colaboraciones, espero. Y mañana a las 9 de la mañana, hora Volvemos. argentina, con el mismo enlace, ¿sí? Tenemos la siguiente sesión, mañana y pasado mañana, Ujú. ¿sí? Bueno, gracias a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Bueno, Adiós. gracias a Gracias. A cortar la todos. grabación, Víctor. Sí.